buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario web organizado por la Fundación Cajasol a través de su Instituto de Estudios Cajasol. Un seminario en el que seguimos abordando la actualidad empresarial. Desde los primeros días del confinamiento nos hemos centrado en aspectos jurídicos, medidas legales entradas en vigor con la declaración del estado de alarma. No hemos perdido de vista la evolución de los mercados financieros. También les hemos hablado de cómo han ido reaccionando el comercio internacional. Les hemos hablado de una herramienta fundamental, la comunicación en momentos de crisis. Durante esta semana estamos poniendo el foco en las nuevas tecnologías. Ayer les hablamos de plataformas para vender más en Internet. Hoy les vamos a hablar de Big Data, una tecnología absolutamente presente en nuestras vidas, presente en nuestras empresas, que está teniendo además en estos días un impacto o un reflejo práctico absolutamente claro. Habrán visto cómo el estudio de los datos de movilidad extraídos de nuestros teléfonos móviles han podido dar respuesta y generar resultados sobre cómo la ciudadanía está comportándose durante este confinamiento. España, además, ahí los ciudadanos hemos sacado buena nota. Damos por fin inicio en el día de hoy a este seminario sobre Big Data, sobre esa acumulación de datos que ha generado la informatización de los procesos empresariales, datos que por sí solos no tienen ninguna utilidad. Ahí es donde entramos en esa era de Big Data, en esa importancia de gestionar, de extraer bien esos datos que evidentemente también en estos días en el sector sanitario, en el sector biofarmacéutico, están viendo la importancia de una correcta extracción de ellos. Con este seminario iniciamos un ciclo de 3. Continuaremos hoy con Big Data. Los próximos días les hablaremos de ciberseguridad, también de transformación digital. Un ciclo en el que el Instituto de Estudios Cajasol va de la mano del Instituto de Talento y Empresa Digital, precisamente para hablarnos de este proyecto en el que no solo desarrollaremos estos webinars, también estamos diseñando una serie de talleres prácticos. Para hablarles de todo ello nos acompaña el director general del Instituto de Talento y Empresa Digital, don Gabino Diego. Él nos presentará también a nuestro ponente de hoy, a Carlos Rabazo. Desde aquí, desde el Instituto de Estudios Cajasol, también le damos la bienvenida a Carlos, aunque con detalle va a ser presentado por Gabino. A todos ustedes, agradecerles la asistencia en el día de hoy. En la derecha de sus pantallas verán un chat para que puedan ir trasladándonos las preguntas. Al final del seminario podremos ir compartiendo con todos ustedes todas esas cuestiones. Bueno, sin más, te cedo la palabra a Gabino Diego para que cuentes con más detalle ese proyecto en el que estamos colaborando. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Para el Instituto de Talento y Empresa Digital, ITED, es un día importante en el que iniciamos este proyecto de colaboración que llevamos trabajando desde hace tiempo con el Instituto de Estudios Cajasol y que con esta webinar hoy se pone en marcha. Lo primero de todo, lo que quería es agradecer a todos los que están al otro lado de la pantalla, que me han dicho que son bastantes, ¿vale?, que estén hoy aquí con nosotros. Bienvenidos a esta webinar que organizamos conjuntamente el Instituto de Estudios Cajasol y el Instituto de Talento y Empresa Digital en colaboración. Como os decía, lo primero, agradecer al Instituto de Estudios Cajasol la oportunidad de compartir con su comunidad de alumnos, empresas, clientes, colaboradores, la posibilidad de desarrollar esta webinar sobre Big Data y lo que supone el Big Data para la transformación digital de las empresas. Como bien decía Álvaro, este proyecto es el primer punto de salida y se marca dentro de un proyecto de colaboración más ambicioso entre las dos entidades para desarrollar toda una línea de formación orientada hacia los aspectos de transformación digital y tecnologías disruptivas asociadas a esos procesos de transformación digital. Por hacer una breve mención a lo que es el instituto, si muchos de ustedes no lo conocen, decirles que bueno, llevamos trabajando desde hace más de 5 años en el ámbito de la transformación digital de las organizaciones y en el camino social hacia la digitalización de sus procesos y de su actividad. Esto lo hacemos a través de la formación, tanto de profesionales como de emprendedores, en aquellas competencias digitales que los diferentes sectores con los que colaboramos requieren para su desarrollo. Decirles también que actualmente TED, desde sus orígenes, y actualmente lo constituimos una red colaborativa de profesionales expertos en diferentes disciplinas relacionadas con el ámbito digital, que nos coordinamos a través de una plataforma tecnológica y donde incluimos expertos académicos y expertos profesionales de reconocido prestigio, como es el caso de Carlos Rabazo, quien va a impartir hoy la
la webinar en la que estamos. Decir una pequeñita reflexión antes de empezar y antes de dar paso a Carlos. Yo creo que en esta crisis sanitaria que estamos viviendo con mucha virulencia, si algo se ha puesto de manifiesto es la importancia que la digitalización de las empresas y de la sociedad está teniendo. Yo creo hoy mismo, yo creo que muchos de ustedes estarán trabajando con plataformas de teletrabajo o bien recibiendo un curso a través de plataformas e-learning o sistemas de videoconferencia, o han comprado algo por e-commerce a través de una plataforma de e-commerce, o han comprado algo a algún restaurante a través de una plataforma de delivery. Está claro y parece que el grado de digitalización que tenían nuestras empresas, pues bueno, nos están permitiendo en cierta medida soslayar esta crisis. Pero en algo que coinciden absolutamente todos los expertos de diferentes sectores es que no es suficiente. Si hubiéramos tenido en nuestras empresas un nivel de digitalización mayor al que teníamos, los efectos de la crisis hubieran sido bastante menos y sobre todo los efectos que podemos tener después en la parte más económica, ¿no? Y todos los expertos coinciden que a partir de este momento no nos queda otra, en todos los sectores, hostelería, logística, sanidad, banca, de acelerar estos procesos de transformación digital, no solo ya para futuras crisis, sino para seguir avanzando. Leía esta mañana en un diario de tirada nacional un artículo que hablaba de la apuesta de la Junta de Andalucía por la digitalización de los diferentes sectores como vía de desarrollo a partir, o sea, aprovechar la digitalización como oportunidad. Y en particular hablaba de la digitalización del sector sanitario para combatir el coronavirus, teniendo un objetivo que es encabezar a nivel internacional la salida de esta crisis como referencia. También en el sector logístico, leía también esta mañana otro artículo y nos decía que si las cadenas de suministros hubieran estado más digitalizadas, las tensiones que se han producido en el abastecimiento, y las hemos sufrido en todo el ámbito sanitario y algo en el agroalimentario, no se hubieran producido. Y apuestan también por una mayor digitalización de los procesos ligados a las cadenas de suministro y la aceleración de esos procesos de transformación digital. Es decir, todos los datos nos llevan a pensar que debemos ponernos en marcha y debemos acelerar todos los procesos de transformación digital en los que están o estaban inmersos en nuestras empresas. De esto precisamente es de los que nos va a hablar, de lo que nos va a hablar nuestro siguiente ponente, o nuestro ponente, no el siguiente, nuestro compañero Carlos Emilio Rabazo. Le presento brevemente. Carlos es ingeniero superior informático por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Big Data por la Universidad de San Diego y Data Science en la Johns Hopkins University. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC y actualmente es el gerente de aceleración de transformación digital de grandes clientes de Telefónica. Gestiona un equipo de consultores que aceleran la transformación digital de muchos de los grandes clientes que Telefónica tiene actualmente. Decir que Carlos, el currículo es más amplio, pero resaltar que Carlos colabora con diferentes instituciones académicas impartiendo cursos de formación y es en ITET el responsable de los programas de transformación digital y de Big Data que, como decíamos al inicio, pondremos en marcha conjuntamente con el Instituto de Estudios Cajasol. Yo no digo más, me quedo aquí, doy paso a Carlos. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Cajasol, al Instituto de Empresa Cajasol, a todos los asistentes y desearles que la webinar que hay a continuación sea de su agrado. Carlos, adelante, todo tuyo. Hola, buenos días. Entiendo que ya tenéis contacto conmigo, que me podéis ver. En principio, agradecer a Gabino y a Álvaro su presentación en el evento, el haber contado conmigo para contaros, pues la verdad es que un mensaje bastante ambicioso porque son muchas cosas las que queremos ver hoy. Contaros, bueno, en principio que os agradezco que estéis ahí detrás del ordenador y aprovechéis este momento pues, para ver un poco cuál es el estado de la situación y cómo el Big Data y la transformación digital puede ayudar a las empresas. Y bueno, también deciros que yo tenía barba antes del confinamiento, con lo cual no os creéis que la llevo ahora porque me haya dejado.
si no os parece mal, comenzamos ya directamente. Comentaros que, bueno, nosotros siempre hacemos un análisis inicial alrededor de por qué nos estamos transformando y bueno, tiene que ver con que ha aparecido una competencia que viene principalmente de Estados Unidos, del Silicon Valley, que son estas empresas digitales que están digitalizando economías enteras y están de alguna forma cambiando las reglas de negocio sin pedir permiso a nadie. Empiezan a operar en entornos alegales, es decir, en entornos donde no hay una legislación y a partir de allí se empiezan a hacer grandes y cuando empiezan a legislar, pues evidentemente son lo suficientemente grandes como para tener que contar con ellos en las negociaciones. Estos gigantes de Internet son los que nos están obligando a cambiar, ¿no? Hay mucha gente que dice que nos transformamos digitalmente porque los ciudadanos, nosotros, queremos todos los servicios de forma rápida, en la palma de la mano, lo queremos ya, queremos una experiencia de usuario excelente. En realidad lo queremos porque estas empresas digitales ya nos lo están dando. Entonces estamos acostumbrados a esa experiencia y no queremos bajar esa percepción de una experiencia memorable. Entonces, dado que nos estamos transformando para competir contra esta nueva competencia, lo que nos tenemos que fijar muy bien es cómo hacen las cosas para nosotros competir igual, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que dan un servicio, da igual a través de qué canal te conectes con estas empresas, con una experiencia de usuario absolutamente, iba a decir excelente, pero en realidad es memorable, ¿no? La acabas recordando, da igual si te conectas a través de un aplicativo móvil o a través de una página web o les llamas directamente por teléfono, ¿no? Entonces, para dar una experiencia de usuario excelente, tienes que dar una experiencia de usuario personalizada. La personalización de la experiencia de usuario tiene mucho que ver con la percepción de la misma. Y esa personalización la puedes dar si manejas muchos datos de tus clientes, con lo cual ya te conviene dar sensación de transparencia y confiabilidad en el manejo de esos datos y te conviene también saber manejar esos datos, hacer analíticas avanzadas sobre los mismos para tomar decisiones que personalicen la oferta y que haga que tu cliente tenga una percepción de experiencia de usuario, como os digo, memorable. También son empresas que tienen la innovación imbricado en el ADN, son factorías de innovación, con lo cual dentro de la transformación digital la innovación es un pilar importante. Y luego también son empresas que basan sus servicios tanto a cliente final como a partners, lo basan en plataformas y no en sistemas. Es decir, los sistemas son entornos cerrados que no se puede acceder nada más por las pantallas que usan los usuarios de esos sistemas. Sin embargo, las plataformas tienen APIs, interfaces de programación de aplicaciones, que permite interconectar todo un ecosistema a tu modelo de negocio. Y eso hace que tu negocio, tu modelo de negocio y tú como empresa seas más robusta en el mercado. Hay una serie de megatendencias que están afectando en la transformación digital. Ya todas las empresas saben que si se transforman digitalmente van a aumentar su productividad, van a conseguir atraer y retener talento, van a mejorar la experiencia de los clientes, con lo cual posiblemente aumentarán sus volúmenes de negocio. Y lo más importante, esa transformación digital va a convertir la empresa en una empresa mucho más adaptable a los cambios que no van a dejar de venir, ¿no? Cambios que ya sabéis que vienen pues por temas asociados con el cambio climático, el envejecimiento de la población, explosión de la clase media, la aparición de los millennials, nuevos patrones de consumo asociados sobre todo a consumir productos locales, bio, preocuparse por el eco, la sostenibilidad y sobre todo saber cómo las tecnologías disruptivas, entre las que está el Big Data, pueden ayudar de forma ordenada a abordar esa transformación digital. Entonces, hay muchas megatendencias, pero hoy, dramáticamente, no puedo dejar de mencionar una que a todos pues, nos está impactando de una forma global, como no lo ha hecho nunca, y es el coronavirus, ¿no? De alguna forma, hemos estado haciendo un análisis con las diferentes consultoras y hemos observado que el impacto económico de esta crisis concreta se está dando de forma manifiesta y de forma mucho más importante en empresas que tienen un bajo grado de digitalización. Por lo tanto, tienen un porcentaje de digitalización de sus canales muy bajo. Por lo tanto, tienen un porcentaje de actividad soportada sobre recursos humanos muy altos. Es decir, aquellas empresas que no estaban preparadas, que como veníamos diciendo mucho tiempo, parecíamos agoreros, transformaros digitalmente que si no vais a desaparecer, pues por desgracia el COVID nos ha puesto de forma dramática encima de la mesa
esa situación. Si no estás transformado digitalmente, este tipo de eventos pueden acabar contigo como empresa. Los diferentes sectores lo están sufriendo de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en alimentación, por todo el tema del acopio actual, al principio del aislamiento y con las restricciones, han tenido un fuerte crecimiento en lo que se refiere a ingresos, como es lógico, ¿no? Pero sí que es cierto que durante el periodo de estabilización y sobre todo la recuperación se van a ver afectados, pues porque, por ejemplo, cuando lleguemos a Navidad, las compras navideñas en alimentación van a ser bastante más austeras de lo que han venido siendo los últimos años, ¿no? Entonces, a pesar de que efectivamente hemos visto que el impacto del coronavirus en los diferentes sectores afecta de forma desigual, sí que es cierto que todas las empresas han puesto mucho foco en adquirir capacidades para que los empleados puedan trabajar de forma segura, deslocalizada y de forma casi masiva. Se han dado cuenta que tienen que digitalizar las relaciones con sus clientes, dando experiencias memorables para poder competir. Y se han dado cuenta que sus procesos los tienen que automatizar sobre infraestructuras lo más flexibles posible, tan flexibles como que estén alineadas de forma lineal, básicamente con los niveles de actividad de la compañía. Es decir, que si la compañía baja sus niveles de actividad al 50%, sus costes de infraestructuras puedan bajar al 50%. Todo eso es posible solo si tomas decisiones basado en el petróleo del siglo XXI, que, como sabéis, son los datos. Hay que orquestar todas esas acciones alrededor de los datos. Entonces, todas las empresas han desarrollado todo un plan reactivo a corto plazo, con acciones tácticas, pero ahora hay que pensar en las acciones a medio plazo, las que te permiten manejar la incertidumbre que se nos viene durante el periodo de recuperación, que, como sabéis, no va a ser ni mucho menos en V, sino que va a tener esta forma de, lo llaman ya el icono de Nike, ¿no? Entonces, es importante saber qué prácticas y qué capacidades digitales hay que poner encima de la mesa, qué estrategia digital se aporta, cómo vas a implantar un modelo de empleado digital deslocalizado, lo que sería básicamente el teletrabajo de forma masiva, cómo vas a digitalizar tus relaciones con los clientes, cómo vas a digitalizar tus procesos sobre infraestructuras digitales, cómo vas a asegurarte que lo haces bajo un ecosistema de seguridad. Ya habéis oído las noticias de que con el empleado trabajando en remoto las posibilidades de ataques y ciberataques se multiplican, y sobre todo cómo vas a modificar la cultura de tu compañía para que se adapte a esas nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, para sobrevivir hay que transformarse sobre la base del talento, sobre la base de transformar las estrategias, y una de las más importantes es convertirse en una Data Driven Decision Company. Es una compañía que toma las decisiones basadas en los datos, y saber elegir qué tecnología concreta tienes que incorporar en cada momento para beneficiarte de forma ordenada de esta transformación. Entonces, entrando ya directamente en lo que es el Big Data y cómo afecta, vamos a entrar oye, ¿qué ha propiciado, ¿no?, la explosión del Big Data? Básicamente ha sido esa explosión en el volumen de datos generados. Por un lado, tanto las personas como las organizaciones, como las propias máquinas, durante los últimos 10 años están generando prácticamente más contenido de todo el que ha generado la humanidad en los últimos 2000 años, ¿no? Por otro lado, el hecho de que se hayan implantado los paradigmas cloud, es decir, que tú puedas tener infraestructuras que manejen gran cantidad, volumen de información y con unas capacidades de computación muy grandes a un precio muy bajo, ha hecho que el Big Data tenga sentido. Y por lo tanto, al abaratarse esas capacidades de almacenamiento y computación, muchas empresas y pymes ya pueden tener acceso al manejo de grandes cantidades de información, de datos y algoritmos que son capaces de hacer modelos predictivos, con lo cual eso es lo que ha generado la explosión del Big Data. Entonces, los datos vienen principalmente de las cosas, de los sensores, de las propias organizaciones que generan esos datos y de las propias personas, ¿no? Una de las grandes claves del Big Data es poder integrar todas esas fuentes que son diversas tanto de dónde vienen como en qué formato me vienen, ¿no? Entonces, una de las principales claves del Big Data es poder integrar esas fuentes y a partir de ellas poder predecir cómo se va a comportar los mercados, las organizaciones, los comportamientos, y sacar lo que se denominan los business insights, que son deducciones que serían imposibles deducirlas de forma espontánea simplemente mirando millones y millones de datos, ¿no?
¿Qué cantidad de información se está generando? O sea, cuando tú hablas de terabytes, que ya es una cantidad importante, fijaros que estáis simplemente, un terabyte, que son 1024 gigas, son 2 a la 40 bytes. Es una cantidad que, fijaros, lo corta que se queda cuando empiezas a hablar de petabytes, exabytes, zettabytes, yoyabytes, prontobytes. O sea, son cantidades que no somos capaces de imaginar en la cabeza, ¿no? Y para entender lo que es un petabyte, ¿no? Que es lo siguiente a terabyte, que ahora empezamos a manejarlo cuando hablamos de grandes sistemas, ¿no? Pues básicamente un gigabyte son 7 minutos de vídeo en alta definición. Eso es un gigabyte. Algo que parecía tanto hace mucho. 2 gigabytes son, por ejemplo, 20 yardas de libros en una estantería de 20 yardas. O sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, pues fijaros, un petabyte puede llegar a ser, pues eso, 20 millones de cabinas llenas de 20 millones de cabinas antiguas llenas de documentación y carpetas, ¿no? Y, por ejemplo, el tamaño de 10 billions americanos de fotos en Facebook, que es una cantidad absolutamente ridícula respecto al número de fotos que se genera diariamente. Es decir, que ya hoy en día manejamos volúmenes de información absolutamente brutales, ¿no? Se decía antiguamente que si tú cogieras toda la información que hay en el planeta o toda la información que se genera diariamente en una sola red social y lo pones en dispositivos, por ejemplo, iPads de 32 gigas, pues si los apilas unos a otros y sabéis que son finitos, pues llegarías prácticamente a la luna, ¿no? O sea, la cantidad de información que se genera diariamente es espectacular, ¿no? Por ejemplo, compañías como eBay procesan diariamente ya 100 petabytes al día, ¿no? Y Google, pues 20 petabytes, Twitter 100 terabytes, o sea, son cantidades brutales, ¿no? Entonces, las personas generamos datos de una forma muy rápida, un volumen enorme, ya estáis viendo, ¿no? Gran parte de esa información que generamos los humanos es de una forma, en formato texto, y casi toda la información que generamos los humanos la generamos de una forma desestructurada, y ojo a ese elemento porque es fundamental. Es decir, los datos que generan las máquinas y los datos que generan las organizaciones pueden organizarse en filas y en columnas, en lo que se denominan tablas de una base de datos, pero la cantidad de información que generamos los humanos básicamente es información que generamos de forma desestructurada, con lo cual las tecnologías que te permiten sacar información de los datos desestructurados también es una base importante del crecimiento del Big Data, ¿no? Entonces, las organizaciones, pues una empresa puede generar transacciones comerciales, información relativa a su comercio electrónico o registros médicos de lo que serían los pacientes, o cada vez que haces una transacción a través de tarjetas de crédito. Entonces, todo ese tipo de información es información que es muy estructurada, que se da en silos, y de hecho hay protocolos, hay múltiples protocolos que permiten a las máquinas intercambiarse esos datos que están muy organizados. Protocolos como JSON, como XML, como SQL, son entornos tecnológicos que habréis oído hablar de un modo u otro, ¿no? Los datos que generan las cosas, pues fijaros, con la explosión que ha habido de todo el ecosistema multidispositivo ha sido brutal, ¿no? Entonces, ahora mismo podemos prácticamente medio planeta estar monitorizados en términos de temperatura, ritmo cardíaco, el número de escaleras subidas o el número de pasos que hemos dado de un día para otro, ¿no? Los datos que generan las cosas, pues básicamente la explosión del Internet of Things, en el entorno más allá del que generamos las personas en el entorno biométrico, los dispositivos inteligentes conectados, pues generan también un volumen de datos brutal. Y si os dais cuenta, en términos de volumen, porque decimos, vale, datos los generan las personas, las organizaciones y los humanos, ¿no? Pues por cada imaginaos, cada mega que genera una organización, los humanos generamos 10 veces esa cantidad y las máquinas generan 100 veces esa cantidad. Entonces, porque tengáis más o menos una idea clara de qué volúmenes de datos y de qué tipologías manejan los sistemas de Big Data, ¿no? Cuando hablamos de comparativas de por qué ha explotado ahora el Big Data y cuánto nos costaba almacenar información ahora y cuánto nos costaba antes, aquí tenéis un anuncio de hace algunos años, de hecho creo que es del año
84, en el que vemos que hay un disco duro, se vende un disco duro de 10 megas y vale pues la cantidad no despreciable de 3.495 dólares, ¿vale? Esto es información sacada de Amazon hace unos días, es un pendrive de 64 gigas, ¿vale? Que cuesta 12,09 euros. Si comparamos un poco estos datos, ese pendrive de 64 gigas son 6.553 veces más almacenamiento que ese disco duro. Si nosotros el precio por byte que pagamos por aquel disco duro se lo aplicáramos al precio por byte que tenemos en el pendrive nos hubiera costado pues la friolera de, creo que lo tenemos por aquí, la friolera de 22,9 millones de dólares. No sé si me explico. O sea, es importante conocer por qué ahora Big Data tiene sentido y antes no lo tenía. Con los precios del almacenamiento que había antes, nadie se le podía meter en la cabeza almacenar megas y megas de información, porque era carísimo. Si vemos las capacidades de computación, aquí veis, bueno, seguimos con la memoria, las diferentes tecnologías de memoria, cuánto han ido bajando a lo largo de los años el precio por cada mega, ¿no? Hasta llegar a precios irrisorios que permiten a una pequeña pyme almacenar la cantidad de información que genere sin ningún problema. Si vemos cómo ha evolucionado la capacidad de computación y su precio, pues vemos que exactamente lo mismo. Si lo miramos por MIPS, que son millones de instrucciones por segundo, que nos da la capacidad de computación de los procesadores, pues estamos en una situación donde básicamente lo que sería la capacidad de computación cerebral, posiblemente en 2030 estemos muy cercanos a tener un precio muy razonable por tener un sistema con una capacidad computacional parecida a la que tiene nuestro propio cerebro. Entonces, básicamente ese tipo de cuestiones son las que han hecho que el Big Data explote ahora. Todo el mundo sabe que las compañías que están usando mejor la analítica avanzada están multiplicando por 2, por 3, por 5 la probabilidad que tienen de tomar mejores decisiones y adelantarse a la competencia, principalmente porque tienen sus entornos operativos mucho más eficientes, son capaces de vender más y más rápido, tienen mejores márgenes y beneficios, obtienen mejor satisfacción de sus clientes porque son capaces de predecir cuáles son los mejores productos que les tienen que ofrecer. Venimos de un entorno del pasado que son los data warehouse, donde diferentes entornos de datos se extraían de fuentes estructuradas, se transformaban y se cargaban en los data warehouse y de ahí se hacían las analíticas avanzadas. Hoy estamos yendo a entornos donde las bases de datos ya no son relacionales, son bases de datos orientados a texto, orientados a documentos, orientados a grandes vectores, a clave valor, a columnas, incluso a grafos, ¿no? Las grandes bases de datos que tiene redes sociales donde se ve cuál es la relación de un usuario con su resto y eso se hace sobre una base de datos basada en grafos. Es decir, ha cambiado radicalmente los modelos de datos que soportan ahora mismo toda la información que hay en el sistema, ¿no? Si yo os hago la pregunta de imaginar cuánta información analiza Twitter cada día para ver el sentiment, hacer sentiment análisis o análisis de sentimiento, qué es lo que opinan las personas sobre diferentes marcas, ¿no? Y diferentes productos, pues básicamente se están manejando 12 terabytes de datos diarios para manejar. Es decir, todo esto sería imposible sin Big Data. ¿Qué es lo que hace el Big Data valioso? Pues el Big Data es valioso si combinas varias cosas. En primer lugar, herramientas. Tienes que tener herramientas, tienes que tener datos, tienes que tener personas con habilidades. Todo eso es lo que te da el valor del Big Data, ¿vale? Es esa combinación de esas tres cosas. No solo tener los datos, es tener también las herramientas. Hay empresas que tienen los datos, tienen las herramientas, pero no tienen personas con habilidades. Entonces, no le van a sacar valor al Big Data. El Big Data, básicamente, lo que te da antes, había modelos que se podían hacer en Excel que te intentaban predecir el futuro para intentar adelantarte. Pues el Big Data lo que te da es mejores modelos que en el pasado, con lo cual tienes mayor precisión. Entonces,
Si tuvierais que destacar las grandes fases de un proyecto de Big Data, la primera es la adquisición de datos. Tienes que saber adquirir esos datos, tienes que almacenarlos, tienes que recuperarlos de una forma eficiente, tienes que conseguir limpiarlos y luego tienes que procesarlos para hacer esos modelos predictivos. El Big Data es un tema complejo. Mucha gente se cree que Big Data es hacer un modelo predictivo hecho por matemáticos, por estadísticos, y es lo bonito, y es cierto que es lo bonito del Big Data. Pero, señores, lo cierto es que lo más duro del Big Data, que es la adquisición de los datos, el almacenamiento, la recuperación, limpiarlos, lo que nosotros llamamos el trabajo sucio, puede llegar a ser el 70% del trabajo de un proyecto de Big Data. Hay ciertas características asociadas al Big Data que habréis oído hablar, lo que llaman las Vs del Big Data, ¿no? Para que sea considerado Big Data, el tamaño de datos, la primera V es el volumen, tiene que ser muy extenso. La segunda V es la de velocidad. Es decir, tienes que saber procesar o ser capaz de procesar datos que se generan a una velocidad enorme. Lo tercero es la variedad, o sea, tienes que ser, para que un proyecto de Big Data tenga sentido, tienes que combinar datos de diferentes fuentes, datos que en principio podrías pensar que no tienen sentido, pero luego hay una correlación directa entre ellos. La cuarta V de Big Data es la veracidad, es decir, tienes que confiar en esos datos. Tienen que ser datos precisos, con lo cual tienes que desarrollar todo un proceso que sea capaz de automáticamente obtener los datos, hacer la extracción, limpiarlos y ver que efectivamente hay correlación entre ellos y que hay integridad referencial entre los datos. Y la quinta V del Big Data, que es la característica principal, es valor. Tienes que ser capaz de sacar valor a esos insights de negocio que saques de la manipulación de esos datos. Os pongo a la derecha, bueno, ahora muchas consultoras están añadiendo muchos más Vs, como la viralidad, la viscosidad, la visualización, en fin. Si ponemos posibilidades a las características del Big Data pueden salir muchas, ¿no? Pero yo os digo que estas 5 son las fundamentales para saber si estamos hablando de un proyecto de Big Data, ¿vale? Lo primero que os tengo que decir es que todo lo que viene asociado al Big Data, que hay 2 elementos muy importantes, ¿no? El Big Data te da unos insights de negocio, pero a mucha gente se le olvida el tercer paso, ¿no? El tercer paso es que hay que ejecutar una acción. Es decir, tú extraes los datos, los limpias, haces un proceso complejo, los metes sobre una serie de algoritmos que te hacen modelos predictivos, pero esos modelos predictivos te dan predicciones que si no tienes enganchado esas predicciones con acciones dentro de tu compañía, tu proyecto de Big Data no sirve para nada. Hay mucha gente, muchas empresas que abordan proyectos de Big Data que son capaces de darles en tiempo real predicciones y luego ellos tienen sistemas de funcionamiento dentro de la corporación muy verticales, con muchas jerarquías, que para tomar una decisión tienen que pasar por diferentes comités y se han gastado una pasta enorme en un gran proyecto de Big Data y luego cuando el sistema da información en tiempo real de qué es lo que hay que hacer, tardan varios días en ejecutar esa decisión. Las decisiones salidas de los proyectos de Big Data tienen que ser prácticamente automáticas. Lo importante en un proyecto de Big Data es no la cuestión tecnológica, que bueno, que lo es. Hay cuestiones tecnológicas que hay que tener en cuenta. Es saberse formular la pregunta. Hay que saber definir bien el problema. Hay que saber evaluar la situación y definir las metas y formularse la pregunta. La pregunta que uno se tiene que hacer en su negocio es ¿qué información, si yo tuviera en tiempo real, me haría más competitivo que mi competencia? Entonces, a partir de hacerse esa pregunta, empieza a pensar con los expertos qué datos va a necesitar para responder a esa pregunta en el negocio, cómo los va a procesar, cómo los va a limpiar, cómo va a hacer modelos predictivos que responda a esa pregunta, ¿vale? Entonces, esto es un tema muy importante. Un proyecto de Big Data empieza por hacerse una pregunta de negocio. Es fundamental. Os doy aquí algunos ejemplos que tiene el propio Amazon, ¿no? En su recomendador, que está hecho de Big Data, por ejemplo, su recomendador de libros, pues tienen información demográfica de sus clientes, tienen información de las compras previas que hicieron y de los libros que han estado revisando y han estado viendo sin comprar. Entonces, la pregunta con toda esa información es ¿qué tipo de libros le puede gustar a este cliente?
¿vale? Y eso se mete en el sistema de Big Data y te da la recomendación que se lo envía a los reviews del propio cliente. Pero hay que tener claro cuál es la pregunta de negocio. Otra pregunta de negocio es, voy a sacar un nuevo libro y es, oye, ¿a quién este nuevo libro que me han metido dentro de mi catálogo de libros, a qué personas, cómo puedo yo catalogar a todos mis clientes en Amazon para enviarles información de que he metido este nuevo libro en el catálogo? ¿Vale? ¿Quién es más probable que lo compre, ¿no? Para hacer una acción concreta de mercado, que es sobre una audiencia segmentada, enviarle información de que hemos añadido un libro en el catálogo que a él le puede interesar, ¿vale? O teniendo un modelo, por ejemplo, para encontrar audiencias potenciales para un libro, tú tienes un modelo de preferencias de libros de cliente y tienes la información de un nuevo libro y de ahí, oye, ¿quién es, como os decía antes, quién es más probable que me lo compre, ¿no? O cómo, de alguna forma, a partir, si os dais cuenta, lo que se hace es coger información histórica, añadirle información que pueda estar en tiempo real y hacer una predicción. Y sobre esa predicción hay que hacer una acción accionable, como por ejemplo coger y enviarle un mensaje o ponerle un libro en una zona visible de la página la próxima vez que entre ese cliente, ¿vale? Entonces, como os decía antes, hay toda una parte dentro del Big Data que es la ingeniería de datos y otro que es lo que es el Data Science, ¿no? Que es las técnicas que hay de hacer los modelos predictivos. Entonces, lo primero que hay que hacer es adquirir datos. Los datos nos pueden venir de bases de datos tradicionales que atacaríamos con sistemas SQL de toda la vida, o me podría venir de otras máquinas remotas que accedería a través de web services, o me puede venir a través de textos que están en múltiples sitios a través de lenguajes de scripting que se llaman, o me podrían venir de bases de datos no SQLs, ¿no? Que podría acceder a través de web services o de APIs. Entonces, la adquisición de contenidos es una técnica importante que hay que dominar dentro del Big Data. La siguiente fase es que hay que explorar esos datos. Una vez que tú tienes los datos, tienes que describir los datos. Pues tienes que saber cuál es la media, la varianza, todos los componentes estadísticos, el rango, todos los componentes estadísticos que te permitan entender cómo están distribuidos esos datos y cómo se comportan esos datos. Para eso, el Data Scientist lo que hace es visualizar los datos, ¿no? Con mapas de calor, grafos de línea, histogramas, grafos de cajas, todo ese tipo. Luego lo que hace dentro de la exploración también es ver qué tendencias hay, qué datos están fuera de rango, qué correlación puede haber entre ellos. Antes de abordar el proyecto de Big Data, el Data Scientist tiene que tener una visión clara tiene que hacer esa exploración de los datos, ¿no? Y tiene que hacer un procesamiento previo, ¿no? Tiene que conocer el dominio del lenguaje, tiene que quitar los datos que están a cero o los datos que están duplicados o los que están fuera de rango o incluso hacer estimaciones de cuál podría ser un dato si ese dato se ha borrado. No tiene sentido que si tenemos un termómetro en medio de la calle que mide la temperatura, que obtengas el dato de 117 grados y tú lo acabes procesando. Tienes que saber que dentro de tu entorno, que es la temperatura del medio ambiente, 117 grados es imposible. Posiblemente ese termómetro esté roto. Con lo cual, o eres capaz de borrar, identificar todos esos datos que son inválidos y quitártelos del sistema, o como nosotros decimos, garbage in, garbage out. Si tú metes basura dentro de tu modelo de Big Data, vas a sacar basura de ese modelo. Luego, cuando has adquirido los datos, los has preparado, los tienes que analizar y es ahí donde entran las técnicas de análisis más importantes dentro de Big Data que hacen los Data Scientists. Por ejemplo, la clasificación, que pueden predecir, por ejemplo, un cliente en qué categoría está, en la categoría de aquellos que te van a abandonar, en la categoría de aquellos que posiblemente puedas atacarle con acciones de marketing porque vas a tener un upselling sobre él. Puedes aplicar técnicas de regresión, que es predecir un valor numérico, ¿no? Como cuántos móviles de marca Huawei me van a vender en la tienda Movistar de aquella esquina. O técnicas de análisis que se llaman clustering, ¿no? Que es organizar elementos parecidos en grupos, ¿no? ¿Qué tiendas se me comportan de manera parecida? Porque posiblemente tendré que aplicar estrategias de marketing parecidas. O análisis de asociación, que es encontrar las reglas para capturar
asociaciones entre elementos, ¿no? O análisis gráficos, estructuras gráficas para encontrar conexiones en entidades, que es lo que hace LinkedIn cuando te propone, por ejemplo, o Facebook cuando te propone amigos, ¿no? Al final, lo que tienes que, durante la etapa de análisis, seleccionar la técnica adecuada, clasificación, regresión, clustering, asociación, construir tu modelo, ver los resultados y evaluarlos. Y en función de los resultados que tienes, vuelves a ir al principio, tienes que ir depurando tu modelo. Esto es, la depuración iterativa dentro de los proyectos de Big Data es fundamental. Si es fundamental todo esto, lo que es el reporting, es decir, la visualización de los datos, es absolutamente fundamental. Hay muchas herramientas que te permiten visualizar datos y son importantes porque un proyecto de Big Data al final desemboca en que una persona obtiene unos resultados y debe convencer a una compañía que cambie las cosas que está haciendo porque se lo está diciendo el modelo predictivo. Entonces, cuanta más información visual tenga esa persona, más posibilidad tendrá de convencer a sus mayores, ¿no? Como os decía, el Big Data es todo un proceso iterativo que en cada fase, en la adquisición de datos, se va depurando, la preparación de datos se va depurando, pero lo importante, como os decía, es una vez que yo tengo el dato y considero que es un dato fiable de una estimación, tengo que llevarlo a la acción. Esto es absolutamente fundamental. Si no enganchas tu sistema de Big Data con algo que permite tomar una decisión, por ejemplo, tu sistema predictivo que predice que un nuevo libro que ha entrado, tú vas a ser un cliente probable de ese libro, el hecho de que eso se conecte con el sistema, que cuando entras en Amazon te aparezca ese libro en la home en una forma destacada, es absolutamente fundamental. Y muchas empresas no tienen en cuenta el enganche del resultado del Big Data con llevar a la acción ese resultado. Entrando ahora en las bases tecnológicas del Big Data, para que tengáis un poco una idea clara de más o menos cómo funciona, conocéis que existen servidores físicos. Esos servidores físicos tienen memoria RAM, tienen procesadores, tienen CPUs, ¿vale? Sabéis que los procesos es un lenguaje, es un programa informático que está corriendo sobre un procesador concreto. El sistema de ficheros es el que maneja los ordenadores para guardar la información dentro de los discos duros, ¿vale? Imaginaros un rack es esto que tenéis aquí en rojo, que son un montón de servidores. Un montón de servidores que tienen un montón de CPUs, con un montón de memoria RAM y con un montón de discos duros que pueden tener ellos aquí o que están enganchados vía fibra con otros racks, ¿vale? La tecnología cloud que permite virtualizar servidores hace que tenga sentido los conceptos de Big Data, porque el Big Data lo importante es que cuando tú tienes, por ejemplo, un fichero de datos, imaginaros este fichero de datos, lo que hace una de las tecnologías fundamentales de Big Data, que es el DFS, o sistema de ficheros distribuido. El sistema de ficheros distribuidos coge este fichero, que es un libro, y lo rompe en trozos. Y los distribuye en diferentes discos que están en diferentes racks, en diferentes servidores, y los va repitiendo. Por ejemplo, el trozo número 5 lo guarda en este servidor de este rack, en este servidor de este rack, en este y en este. El número 4 igual. Si os dais cuenta, está separado en trocitos y replicado. ¿Qué ocurre? Que si el servidor de este rack se me cae o se me incendia o simplemente tiene un problema de alimentación y no funciona, el trozo número 3 que estaba aquí está en otros servidores, con lo cual, o si se me cae todo el rack entero, el resto de trocitos están distribuidos, con lo cual me da un sistema, el sistema de ficheros distribuido, que es una de las principales bases del Big Data, que es escalable, que es tolerante a fallos y que me permite alta concurrencia. Desde el punto de vista conceptual, tecnológicamente el Big Data funciona gracias a este modelo, ¿vale? Es un modelo sobre el cual luego por encima permites crear procesos o programas que son capaces de actuar o procesar cada trocito de información de forma paralela, todos a la vez. Imaginaros que este libro es el Quijote y que un trozo del Quijote se distribuye en diferentes servidores, ¿vale? Y yo quiero contar todas las palabras que hay en el libro del Quijote. Si lo hiciera con un proceso que va uno a uno contando las palabras, tardaría una cantidad de tiempo.
como yo tengo los procesos distribuidos en cada servidor y cada trocito de información distribuido en cada servidor, hay un proceso que en paralelo me está contando el número de letras de este trocito 1. Otro proceso, a la vez que el proceso 1 que me está gestionando me está contando el número de letras de este trocito, me cuenta el número 2 y así sucesivamente, con lo cual el tiempo me lo reduce en 5. Imaginaros que me parte el libro en 1 millón de trozos. Tardaría 1 millón de veces menos en contar el número de palabras porque cada proceso contaría el número de palabras de su trozo y luego habría otro proceso que suma los números de cada uno de los trocitos. No sé si he sabido expresarme bien o si me he explicado bien cómo funciona conceptualmente, pero esta es la base del Big Data. Esta es la base que permite en un concepto, este concepto que os acabo de explicar, que rompe la información en trocitos y aplica el proceso a cada trocito y luego lo suma todo y te da el entorno final, esas fases de map reduce, como se llama, es como funciona Google. Así funciona Google. Google coge una página web, la rompe en trocitos, mira a ver qué palabras hay en cada una de ellas y va asignándole el enlace a esa página web. Pero lo va rompiendo en trocitos tan pequeños que es capaz de paralelizarlo todo en los megaservidores y en los mega data centers de Google, que es capaz de indexar todas las páginas web a las que tiene acceso Google, ¿vale? O sea, Google funciona así, para que os hagáis una idea. Por llevaros un poco de historia, desde que comenzó toda la tecnología Big Data comenzó en el 2003, hasta nuestros días se han venido desarrollando miles de plataformas. Habréis oído hablar del ecosistema Hadoop. El ecosistema Hadoop se basa en HDFS, que es Hadoop Distributed File System, sistemas de ficheros distribuidos de Hadoop, ¿vale? Sobre esto que os he contado que parte la información en trocitos y MapReduce, que es lo que me permite procesar esos trocitos en paralelo, es la base de todo Hadoop, ¿vale? Y sobre él ha ido evolucionando a lo que es Hadoop 2.0, HDFS, Yarn, que permite distribuir los procesos a cada uno de los servidores. Sobre él se ha generado todo lo que hoy conocéis como que es el ecosistema Hadoop, ¿vale? Que nos permite, sobre un entorno de servidores distribuidos en un data center grande, tener las capacidades de computación y almacenamiento que nos permite hacer todo lo que nos permite Big Data, ¿no? Entonces, desde 2003 hasta nuestros días se han ido incorporando muchos elementos, desde el HDFS, el Yarn, el MapReduce, se han ido incrementando muchos componentes que ayudan a llevar un proyecto de Big Data adelante. Pero fijaros, os estoy dando más o menos lo que llaman el landscape del año pasado. La cantidad de herramientas que hay alrededor del Big Data es brutal. Con lo cual, imaginaros que el poder saber gestionar cuál es la más adecuada en cada momento, pues es un trabajo bastante tedioso e importante, ¿no? Dentro del Big Data. Os hablaba que es importante también los skills necesarios. ¿Qué personas son necesarias? Un Data Scientist es una persona que es experto en matemáticas, que tiene skills de hacker, porque tiene que saber cómo obtener información de fuentes que muchas veces no estaban muy bien definidas, y tiene que tener también un perfil de negocio, de estrategia de negocio. El Data Science incorpora características de conocimiento de matemáticas, estadísticas, computación avanzada, visualización. Tienes que dominar el dominio de expertise en el que estás, ingeniería de datos. Si os dais cuenta, los skills necesarios para lo que es un Data Scientist es un perfil bastante complicado de encontrar, ¿no? Y estos frikis, pues como os digo, los científicos de datos, pues contienen una cantidad muy vasta de conocimiento en una única persona. Lo cierto es que al final, un proyecto de Big Data, los perfiles necesarios, desde el propio científico de datos, pues son necesarios ingenieros de datos, que son expertos en cómo extraer los datos, cómo limpiarlos, arquitectos de datos, cómo guardarlos, cómo procesarlos, cómo definir data lakes o estructuras que sean eficientes, el Chief Data Officer, que es el que define toda la estrategia de datos de la compañía, cuál debe ser la evolución de esa estrategia, el analista de negocios, el Business Data Analyst, que es el que define cuáles son los modelos
más importantes que deben usar la compañía para el ámbito de dominio de la compañía, ¿no? Entonces son elementos que hay que saber conjugar. Como os digo, puedes tener la tecnología, puedes tener los algoritmos, pero si no tienes a la gente no vas a poder sacarle el beneficio al Big Data. Big Data se usa de forma muy diversa. Yo os voy a dar unas pinceladas, no quiero extenderme mucho más, de sectores para que lo usan. Yo vengo del sector de las telecomunicaciones. Os digo que nosotros lo usamos, por ejemplo, para optimizar el tráfico de red. Hay modelos predictivos de tráfico y en base a ellos los sistemas de Big Data son capaces de modular y tunear la red para que funcione mejor. El cómo nosotros desplegamos fibra, si es mejor ir a un pueblo en Albacete a desplegar fibra que a un pueblo que está en La Coruña, pues hay un modelo predictivo que nos predice dónde vamos a tener posiblemente mayores ingresos, con lo cual toda la planificación del despliegue de fibra lo hacemos con Big Data. La oferta comercial, nosotros intentamos predecir con Big Data cuántos terminales móviles de cada marca, de cada modelo, se van a vender en cada tienda Movistar, ¿no? Lo alimentamos también haciendo sentiment analysis de las redes sociales, porque si nuestro modelo predictivo nos dice que se va a vender un número de terminales, si a lo mejor en las redes sociales se empieza a hablar mal sobre un terminal, eso modula el número de terminales que enviamos a las tiendas, sobre todo para ser más eficientes en la logística y la distribución, ¿no? Nuestro recomendador de películas y series y contenidos en Movistar Plus es un modelo de Big Data que a partir de toda la información que tiene de nosotros es capaz de predecir qué contenidos nos puede gustar, ¿no? Entonces, al final, como os digo, tienes que tener los datos, tienes que tener la infraestructura y tienes que tener los data scientists que desarrollen los algoritmos, ¿no? Hay un elemento muy importante que tienen los operadores de telecomunicaciones, que es un activo brutal, que es saber por dónde nos movemos cada uno de nosotros, porque estamos triangulados por las antenas. Y bueno, ya sabéis que fruto del COVID, esto que al principio a alguien le puede dar miedo, pues se puede convertir en algo muy positivo, porque puedes identificar qué personas que han estado en contacto con gente infectada se están moviendo de qué manera, con lo cual puedes hacer políticas de confinamiento predictivo, puedes hacer técnicas de seguimiento de pacientes, puedes controlar mucho más la pandemia. La tecnología básicamente es lo que ha hecho que la curva de Corea del Sur no haya sido exponencial, porque han sabido implantar la tecnología de forma temprana, ¿no? Puedes saber la recurrencia de ciertas personas por ciertos sitios, predecir tendencias de por dónde se van a mover masas de población, puedes segmentar sociodemográficamente toda esa información. Más usos del Big Data, pues por ejemplo, motores de recomendación, como ya os he dicho, no solo en contenidos en Movistar, sino en las propias tiendas, análisis de sentimientos, ¿no? Publicidad en los móviles, ¿qué móviles se ponen? Os pongo algún ejemplo, ahí os pongo UPS. UPS hace más de 16, este operador de logística hace más de 16 millones de envíos logísticos al día, más de 40 millones de solicitudes de seguimiento que hacemos para ver la trazabilidad de los pedidos. Maneja alrededor de 16 petabytes de datos de sus operaciones diarias, ¿no? Entonces, imaginaros que UPS, con reducir solo una milla de las rutas, si consigues optimizar las rutas que hacen en toda su red de transporte, con una sola milla que cada uno de los elementos de transporte que permitas optimizar, les estás dando unos ahorros de costes de alrededor de 50 millones de euros al mes, ¿no? O Walmart, por ejemplo, tiene 250 millones de clientes, más de 10.000 grandes almacenes por todos los Estados Unidos, maneja más de 2,5 petabytes de datos cada hora, recolectados cada hora. Entonces, con la información que hay en Twitter, haciendo sentiment analysis, con información de eventos locales, previsión meteorológica, con la información que tiene de sus ventas en las tiendas y los clics que hacen online, son capaces de lanzar nuevos productos o predecir qué productos son los mejores y tener una mejor analítica predictiva, ¿no? de qué productos deben enviar en su tienda. Simplemente por el ahorro de costes que le da en la logística, en el uso de Big Data, Walmart se están ahorrando más de 100 millones de euros al año con los algoritmos predictivos solo aplicados a la logística, ¿no? En hoteles, pues puedes aumentar el conocimiento del cliente, pues identificando intereses, analizando el comportamiento o adaptar la oferta hotelera al huésped según la actividad y según su perfil sociodemográfico. Puedes plantear estrategias de nuevas aperturas en función de la gente que pasa por una zona, optimizar las instalaciones
hoteleras y los recursos en función de modelos predictivos. En instituciones deportivas, pues por ejemplo, en un estadio que está sensorizado puedes optimizar el rendimiento de las instalaciones, los recursos, cuándo activar los aspersores, por ejemplo, para el riego. Puedes de alguna forma capturar información sobre el juego, sobre los atletas, para predecir patrones que les vienen mejores en sus entrenamientos. Puedes segmentar y hacer análisis avanzado de los aficionados, de los fans, para personalizar la oferta que les ofrecen los clubs. Puedes en Pharma, por ejemplo, optimizar todos los procesos de investigación, la elaboración de ensayos clínicos, toda la operación de la distribución de los medicamentos, la gestión inteligente de la producción, dado que puedes sensorizar las plantas. Puedes hacer análisis avanzado de clientes para saber qué tipo de fármacos vas a tener que producir más. En sanidad privada, pues predicción de brotes epidemiológicos como los que ha habido, ¿no? Análisis avanzado de resultados de tratamientos o optimización de listas de espera, o predicción de la demanda que van a tener por urgencias en las camas, en los quirófanos. En banca, pues sobre todo prevenir fuga, predecir cuándo un cliente se les va a fugar, cambiar el precio de forma dinámica en función del comportamiento del cliente, prevención de blanqueo de capitales, previsión de fraude, optimización de dónde ponen las redes de oficinas, en seguros igual, fraude, impagos, el famoso pay as you drive, ¿no? Que en función de cómo te comportas conduciendo, porque los acelerómetros del teléfono detectan toda esa información, son capaces de ponerte un precio en función de si acabas catalogado o segmentado dentro de un grupo de bajo riesgo, ¿no? Por la forma en la que conduces, ¿no? En retail, pues optimización del punto de venta, dónde ubicar mejor la tienda, cómo hacer campañas más adaptadas al comportamiento de tus clientes. En logística, pues tener patrones de consumo, gestionar el stock como hacemos nosotros con los terminales móviles, ¿no? Optimizar las rutas. En turismo, pues conocer el volumen y perfil de los turistas, qué patrones de comportamientos tienen para saber provisionar de alguna forma los servicios públicos en base a la demanda que vas a prever que vas a tener. Es decir, la aplicación del Big Data a todos los sectores básicamente es lo que acaba convirtiendo una compañía o un sector en una compañía que es capaz de tomar decisiones basadas en los datos, y eso es básicamente lo que hace convertirnos en empresas que somos más competitivos que nuestra competencia. Y hoy en día os digo que es absolutamente fundamental. El Big Data no es un proyecto a implantar, es un proyecto que ya está implantado en las empresas, que lo van depurando, que lo van modulando y haciendo mucho más eficiente y mucho más accuracy, mucho más preciso. Y en ese sentido, como os digo, quien no esté incorporando el Big Data dentro de sus modelos de transformación digital, pues posiblemente se esté quedando atrás y no sea consciente, ¿vale? Por mi parte, nada más. No sé si tenéis preguntas. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero bueno, yo creo que era conveniente compartirlo con vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Efectivamente, tenemos un chat muy movido, muy activo. Te voy a ir trasladando en los próximos minutos algunas cuestiones. Nos preguntaba Mirka por dónde debe empezar una pyme para que se transforme digitalmente y no crea que esto es ciencia ficción. Y al hilo de lo mismo, Nuria nos decía qué método o camino debería seguir una pyme para no perder el tren de la transformación digital, o dicho de otra manera, por dónde debemos empezar y qué pasos dar. Vale, pues lo cierto es que el primer paso que hay que dar es el conocerse a uno mismo, saber dónde está, cuál es el grado de madurez digital, ¿no? Entonces, para eso, pues existen muchas entidades que te dan esa posibilidad, ¿no? de asesoramiento, de formación, y te permite saber cuál es el grado de madurez digital en cada uno de los ejes, ¿no? Definidos dentro de lo que es el entorno de transformación digital. Ejes pues, que son ejes y competencias digitales a la vez. Podríamos estar hablando de modelos de liderazgo, es decir, las personas, es muy importante, antes no incido mucho en eso, pero es fundamental que cambien los modelos de liderazgo, la cultura dentro de una compañía, en las organizaciones, las personas, ¿no? También el cómo afrontas el eje o la competencia digital de los clientes y mercados digitales, ¿no? O qué productos y servicios puedes desarrollar o puedes adquirir para
para adquirir esas competencias digitales. ¿Cuáles son las arquitecturas digitales hoy en día que hay que tener o hay que saber aprovechar, ¿no? Y cuáles son los recursos humanos digitales que tienes que incorporar dentro de tu compañía o hacia dónde tienes que hacer las acciones de rescaling para transformar a tu compañía. Con lo cual, la clave ahí es, oye, conseguir asesoramiento, conseguir formación que te permitan saber en qué punto estás, cuál es tu grado de madurez digital y saber cada uno de los elementos de transformación digital, cada uno de esos ejes, tener un análisis de qué impacto puede tener en tu negocio, porque no puedes abordar todo a la vez. Tienes que saber elegir aquellos elementos dentro de esos ejes o de esos building blocks tecnológicos que te van a dar un ROI más cercano en el tiempo y que te van a dejar tu compañía más cercano a tu estrategia. ¿Por qué? Porque esos son los primeros proyectos que tienes que abordar. Aquellos que te cuestan menos dinero, aquellos que la implantación es menos costosa, aquellos que al implantarlos vas a tener unos impactos en tu negocio más grandes. Porque tú puedes implantar IoT en una fábrica o puedes implantar una herramienta de marketing automation en tu departamento de marketing. Pero ¿cuál haces antes? Pues tendrás que saber qué impacto tiene un proyecto u otro. Entonces, para eso ya os digo que lo mejor es buscar asesoramiento, porque el identificar cuáles son tu grado de madurez de competencias digitales no es algo trivial, ¿vale? Y luego, cuáles son aquellos que te pueden impactar de una forma más importante, pues tampoco, ¿vale? Gracias, Carlos. Nos decía un anónimo, ¿recomendarías algún curso sobre Big Data y temas relacionados enfocados para economistas? Ahí nos pone en bandeja que repitamos que el Instituto de Estudios Cajasol, junto con el Instituto de Empresa Digital, bueno, pues estamos desarrollando esta alianza para ofrecer formación. Ahora te dejo puntualizar si quieres algo más, Carlos. Por no abandonar las pymes, nos comentaban también otro anónimo, para una pyme con menor volumen de datos, qué modelo es el más adecuado, y también otra persona, Víctor en este caso, en caso de pyme, ¿qué recomiendas para generar datos masivos de una manera práctica y sencilla? ¿Algún ejemplo? Vamos a ver, hablabais de aquellas pymes que tienen un volumen de datos bajo, ¿no? Es decir, tú puedes tener como corporación un volumen de datos bajo. Hoy en día ya os digo que la cantidad de datos que puedes llegar a generar de múltiples formas y de forma barata es muy grande, pero sí que es cierto que os hablaba de las 5 Vs de Big Data y una de esas Vs era variety, si os acordáis, que era variedad de datos, ¿no? Entonces, el número de fuentes abiertas de datos que hay ahora mismo en Internet y muchas organizaciones que ponen a disposición es tremenda. Es decir, tú puede que no tengas un volumen de datos muy grandes, pero fuera hay un volumen de datos muy grandes de muchos entornos de mercado, que combinándolos con los tuyos puedes hacer una analítica avanzada que te permita de alguna forma tomar decisiones, ¿no? O sea que no temáis en no tener ese volumen de datos porque los hay fuera, ¿no? Sí que es cierto que cuanto mayor volumen de datos aportéis vosotros, los insights de negocio que vais a sacar de un proyecto de Big Data pues van a ser mucho más provechosos, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo, bajo mi punto de vista, los modelos de clouds públicas son modelos. Tenemos ya un ecosistema de proveedores, tenemos Amazon Web Service, tenemos Google Cloud, tenemos Azure de Microsoft, va a venir Alibaba Cloud. Es decir, ya hay un conjunto de soluciones de nubes públicas que te permiten tener infraestructura a un precio muy razonable, ¿vale? Entonces, montar un proyecto de Big Data sobre un entorno de nube pública donde la capacidad de almacenamiento y computación pues, es relativamente barato, yo creo que hace que las pymes no estén relegadas a la implantación de un proyecto de Big Data frente a empresas más grandes, ni mucho menos. Gracias, Carlos. Por sectores, nos pregunta un anónimo también, ¿Big Data es compatible con empresas de servicios sociales? Y al mismo tiempo, María Luisa nos consulta, ¿cómo podemos adaptar el Big Data a instituciones públicas turísticas para poder atraer turismo a nuestro destino y estrategias Sí, yo creo que, o sea, lo primero que preguntabas era... Servicios sociales y turismo, dos sectores totalmente distintos. Pues mira, servicios sociales, absolutamente. Es decir, los servicios sociales, por ser sociales, no están exentos de ser lo más eficientes posibles con los pocos recursos que tienen, ¿no? Entonces, los modelos predictivos que de alguna forma
aporta Big Data son fundamentales para ser lo más eficiente posible en el manejo de los recursos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se hacen campañas para obtener financiación, pues segmentar muy bien a quién van dirigidas esas campañas hacen que el dinero que se gasta una non-profit organization, que se gasta una ONG, pues esté mucho más acotado. No sé si me explico. Al hacer esa segmentación, pues los ratios que va a tener de obtención de financiación pues va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, el Big Data es evidentemente utilizado por organizaciones sin ánimo de lucro y además cada vez más. En entornos como la ONU ya son proyectos mucho más grandes, ¿no? Pero todas las previsiones de movimientos de grandes masas, inmigración, etcétera, están bajo modelos predictivos, ¿no? Que permiten ir planificando cuáles son los recursos que tienen que aportar estas grandes organizaciones o con qué países tiene que hablar para gestionar todo esto. Respecto a turismo, creo que me hablabais. Desde luego, el tener un mayor conocimiento del perfil turista, ¿no? Y de cuál va a ser y predecir cuál va a ser su comportamiento, pues es importante, ¿no? Y ahí lo mezclo también con la administración pública, ¿no? La administración pública tiene que planificar de una forma eficiente los servicios públicos que pone a disposición de forma dinámica, ¿no? Y tiene que de alguna forma predecir la actividad turística. Entonces, en tanto en cuanto a partir de información de múltiples tipos pueda saber qué volumen de personas, por dónde van a iterar, de qué países son, pues les va a permitir, conociendo ese volumen y ese perfil, pues determinar de alguna forma, adaptar los servicios públicos a las necesidades reales de los turistas, ¿no? Y al obtener información de los patrones de comportamiento, no solo por el tema del coronavirus, sino por el tema de por dónde van a ir los turistas, permite planificar de una forma mucho más eficiente y acotada los servicios públicos, ¿no? Cuáles son las zonas de interés, cuáles deberían a lo mejor hacer acciones de marketing porque son acciones de interés importante, pero por allí no pasa gente. También medir el impacto turístico, ¿no? El impacto social y económico, qué repercusión puede tener un evento concreto. Como os digo, identificando pues eso, recurrencias de visitas o cuáles son las áreas de destino más visitadas. Es decir, Big Data ofrece todo un abanico de opciones de conocimiento, principalmente del turista, y cuál va a ser su comportamiento, que te permite hacer campañas mucho más segmentadas y planificarte posteriormente el cómo vas a asumir la gestión de esos turistas dentro de tu ciudad. Precisamente has hecho alusión al sector público. Nuria nos decía si es aplicable al sector público y además añade ¿qué organismo controla los límites en el uso de esos datos? Y al mismo tiempo, por cambiar también de sectores, de ella nos decía, hola, ¿se podría aplicar al sector cultural? ¿Una empresa pequeña tiene alguna alternativa para obtener información basada en Big Data sin tener que implementar todo el proceso que supondría un coste significativo? Vamos a ver, las administraciones públicas, como creo que lo he contestado antes, pero bueno, en cualquier caso, la administración pública, su objetivo último es servir al ciudadano. Y en términos de gestión eficiente, tú debes servir al ciudadano, puedes servir al ciudadano cogiendo los impuestos de cada uno de nosotros y bueno, y gastártelos en servir al ciudadano hasta que el ciudadano se sienta servido. Pero de alguna forma la ética laboral me hace pensar que los que están detrás de la gestión de esos recursos intentan hacerlo de la forma más eficiente posible para que el consumo de nuestros impuestos pues se organice de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces el Big Data te permite precisamente eso, al predecir, al tener modelos que te predicen cómo se va a comportar el ciudadano, qué recursos va a utilizar más, cuáles menos, te permite ir modulando qué presupuestos dedicas de más a ciertos servicios y los quitas de otros, ¿no? De servicios al ciudadano. Entonces, en la administración pública yo lo considero fundamental. Es decir, para mí una administración pública que toma decisiones de inversión sin tener en cuenta modelos de Big Data, pues posiblemente es una administración pública que no va a ser eficiente con mis impuestos, ¿vale? Eso por un lado. Respecto al sector cultural, como os decía antes, es algo muy parecido. Es decir,
el sector cultural se puede aprovechar del Big Data porque sabe, puede tener modelos para saber cuántos turistas y de qué países van a ir por determinados puntos importantes, ¿vale? Eso permite adecuar los servicios que se dan, pues si los modelos predictivos ven que pues eso, yo qué sé, pongo un ejemplo, no va a haber rusos en esa zona, pues no tiene mucho sentido gastarse dinero en que los panfletos también se traduzcan al ruso o que la información que puedan escuchar en audio sea en ruso, por poner un ejemplo, un ejemplo que puede ser tonto, pero puede ser también que si a lo mejor va a ser una zona muy transitada, pues a lo mejor deben dedicar recursos a proteger más esas zonas, o si son puntos de interés desde el punto de vista histórico, pues hacer una campaña de marketing porque tu modelo predictivo ve que ahí apenas va a ir nadie, con lo cual tienes que fomentar el que la gente vaya a ese punto, ¿no? Es un ejemplo. Luego hablabais de nuevo de las pymes e insisto de nuevo en que estos grandes operadores de clouds públicas, como os decía antes, Amazon Web Service, Azure de Microsoft, Google Cloud, en breve aparecerá un nuevo operador. Todos estos ofrecen ya todo un ecosistema de almacenamiento, computación y herramientas prácticamente a golpe de clic se pueden crear esos modelos predictivos. Es decir, no necesitan grandes tropas de expertos en este sentido, si lo que van a hacer son proyectos pues de ir probando cómo el Big Data les puede ayudar en sus modelos de negocio, ¿no? Dentro de las pymes. Entonces, simplemente con tener una persona que más o menos controla esos entornos y a un coste bastante reducido, porque ya os digo que estos grandes operadores de cloud públicas ofrecen capacidades a un precio razonable, pues pueden empezar a meterse en este mundo y ver cómo les aporta el Big Data para tomar decisiones y ser más competitivos que su competencia. Seguimos en sectores. Nos pregunta otro anónimo, ¿cómo podríamos aplicar Big Data a centros de psicología? El Big Data a centros de psicología. Pues se me ocurre que entiendo que los centros de psicología, o sea, se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? Pero los centros de psicología, de alguna forma, se tendrán que dirigir y hacer sus campañas de newsletter y de marketing a través de Internet, online, y eso te cuesta. Hay plataformas y según el número de correos que envías, pues eso cuesta un dinero. El hacer una campaña de marketing sin estar segmentado es carísimo. Es decir, tú haces esa campaña de marketing y pagas por cada correo que le llega a la gente, incluso por cada clic que clican. Entonces, si tú eres capaz de tener un pequeño modelo predictivo que en función de ciertos parámetros te identifica qué personas pueden ser más susceptibles a contratar servicios de psicología y que los correos les lleguen a esas personas, el ratio de conversión, es decir, el dinero que te gastas en envío de esos correos versus el impacto que tienes en contratación va a ser muy superior, ¿no? Se me ocurre. Seguimos con sectores. Nos preguntan ahora por el sector de automoción. En concreto, el sector de automoción existen muchas oportunidades, ya que la tendencia es de cambio. ¿Puede dar su visión de la aplicación del Big Data a este sector? Modelos de tráfico, perfiles de compra, perfiles de usuario. Pues nos metemos en un tema complejo, porque yo ciertamente el sector automoción lo veo como que van a ser de los mercados que van a ser impactados por una disrupción del comportamiento del consumo muy importante, ¿no? Hay grandes marcas caras que apuestan por la experiencia de la conducción. Hay grandes marcas caras que abogan por el hecho de ser poseedor de un coche, pero yo la movilidad la veo a futuro y un futuro bastante próximo como un puro servicio en el que tú pagarás una cantidad de euros al mes y por esa cantidad de euros al mes, según la cantidad que tú pagues, tendrás acceso a ciertos servicios. Podrás ir en autobús, en metro, podrás coger el tren de cercanías, podrás solicitar un coche autónomo que aparque delante de tu casa, te avise, bajes y te lleve al centro comercial más cercano, te espere y vuelva
contigo con la compra. Ese dinero te dará acceso, por ejemplo, a que puedas tener acceso a un 4x4 los fines de semana o a una... No sé si me explico, pero el concepto de ser poseedor de un elemento de automoción es un concepto que se va a ir perdiendo poco a poco. Pagaremos por servicios. Entonces, imagínate en un ecosistema de esas características, sin un Big Data sería imposible, porque sería imposible predecir cuáles son los hábitos de consumo, en qué zona se van a pedir, qué vehículos autónomos, en qué zona vas a tener que planificar tener coches para poder alquilar. Y ya no te hablo de la planificación de los servicios de transporte público, ¿no? De hecho, yo veo ahí una colaboración público-privada a futuro, no sé cuándo, en el que esté todo unido, ¿no? Yo como empresa privada que hago coches, en realidad los hago como elemento que da soporte a un servicio que lo combino con el servicio de transporte público por el cual los ciudadanos pagan una cantidad de dinero. Entonces, bajo mi punto de vista va a haber un cambio sustancial ahí. Pero hoy es una percepción personal. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a acabar con algunas de las últimas preguntas. Ya de antemano pedimos disculpas porque todas no van a poder entrar. Juan Antonio nos decía, buenas tardes, una empresa que tenga implementado un ERP en la nube y maneje una gran cantidad de datos, ¿cómo puede trabajar con esa información hasta obtener conclusiones? ¿Alguna herramienta en concreto y a poder ser gratuita? Pues vamos a ver, de todas las herramientas que os he contado ahí, es decir, un ERP en la nube, no sé, se me ocurre Salesforce. Todos tienen APIs, interfaces de programación de aplicaciones que te permiten acceder de forma masiva a sus datos. Es decir, que esté en la nube no te exime para que tengas acceso a esos datos de forma masiva, ¿vale? Prácticamente todo el ecosistema Hadoop es un ecosistema basado en un entorno que se llama Apache, que es open source. Es decir, montar un entorno de Big Data complejo se puede montar prácticamente sin pagar un duro en licencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú lo montas por tu cuenta, tienes que montarlo sobre un entorno de máquinas virtuales, en alguno de los proveedores cloud, pues tú te tienes que hacer cargo del soporte, de la gestión, del mantenimiento, de que eso funcione bien, de la parametrización. Tiene su complejidad, ¿no? Pero si tienes alguien que te pueda ayudar a eso, puedes hacer las primeras pruebas con estos sistemas. Es decir, tú podrías montar perfectamente todo un entorno de Big Data gratuito. Si ya lo metes en una operativa empresarial donde el sistema ya te estás dando cuenta que empieza a ser crítico porque te está dando modelos que te está haciendo más eficiente, pues lo suyo es que parte de esos beneficios los reviertas en un equipo de trabajo que te dé algo un poco más serio. Vamos a finalizar con una pregunta de Jonathan que nos dice, hola, buenas tardes, quería saber de qué manera o de qué modo se asegura la veracidad de los datos que son analizados o vamos a analizar, ya que si son no estructurados, como los PDF, imágenes, vídeos, tweets, etcétera, ¿cómo nos pueden asegurar que son informaciones veraces y no fake news o bulos? Y por último, ¿cómo podríamos filtrar este tipo de información errónea? Pues mira, efectivamente, cuando hablamos de limpiar datos, os he dado un ejemplo muy simple para que lo entendáis. Es decir, yo si estoy haciendo las lecturas de un termómetro que está en la calle, un termómetro digital, por Internet, por un dispositivo de Internet of Things, si me da 140 grados en la lectura, mi algoritmo ya va a decir, este dato ni lo tengo en cuenta porque el termómetro está roto, el sensor está roto, ¿no? Pero puede haber temas más complejos, toda la información que está de forma no estructurada. Me habláis de fake news. Fake news, habitualmente lo que se hace, los modelos predictivos que hacen que predigan si una noticia es falsa o no, que implementan operadores como Facebook, pues básicamente se basan en automáticamente hacer análisis léxico, sintáctico y semántico de los textos, es decir, se puede llegar a saber con una serie de atributos de qué va ese texto y lo que hace automáticamente es buscar fuentes alternativas que den una validez o nieguen ese texto. No sé si me explico. Os estoy explicando los modelos que automatizan el hecho de filtrar las fake news, ¿vale? Y básicamente, pero esos son modelos complejos, es decir, cuando tú vas a identificar si una noticia es falsa, estos modelos lo que van aprendiendo oye, esta noticia respecto a otras que hablan de lo mismo, dicen lo mismo, ¿no? Y a partir de eso le pone un valor de veracidad, ¿vale? La única posibilidad 100% factible
es tener una persona pues, que se encarga de ir al origen de la noticia e investigarla. Pero sin tener eso, sin tenerlo que hacer manualmente, se puede hacer por mecanismos automáticos, ¿vale? Evidentemente, contra datos no estructurados, que son documentos, archivos, páginas web, la veracidad no está en que sea o no fake news. Yo me refería a otra cosa con la veracidad del dato. No sé si me explico. Sí, perfectamente, Carlos. Bueno, y con esto finalizamos ya. Gracias, Carlos Rabasso, por tu intervención, por tu exposición en el día de hoy, por atender también amablemente las preguntas de todas las personas que nos han acompañado. Gracias igualmente, Gabino Diego, director general del Instituto de Talento y Empresa Digital. Es ilusionante también para el Instituto de Estudios Cajasol comenzar hoy esta nueva etapa que nace con vocación de continuidad y que en los próximos días va a permitirnos lanzar seminarios web como este, también otros talleres, en fin, y un ambicioso programa formativo. A todos ustedes les agradecemos que un día más nos acompañen en estos seminarios web que estamos desarrollando desde la Escuela de Negocios de la Fundación Cajasol, desde este Instituto de Estudios Cajasol. En los próximos días les vamos a hablar de estrategia digital, de cómo ser productivo trabajando en remoto, de inteligencia comercial. Les esperamos a todos ustedes en la página web del Instituto, institutocajasol.es. Pueden acceder a toda esta información, a vídeos de estos webinars ya grabados y a la inscripción para las siguientes sesiones. Gracias a todos.